Buenos días, mi nombre es Gil Fernando López Hernández y hoy voy a exponer sobre la investigación experimental y no experimental. La investigación experimental es uno de los métodos de investigación cuantitativa principales. Una verdadera investigación experimental se considera exitosa cuando solo el investigador confirma que hay un cambio en la variable independiente. Eso se refiere a que el objetivo que haya querido intentar se haya logrado. Solo cuando el investigador confirma el cambio que hubo en la variable, se debe a la manipulación de la variable independiente. Es importante para una investigación tipo experimental establecer una causa y un efecto de un fenómeno. Aquí, como lo muestro, pongo un pequeño diagrama sobre la investigación experimental. Aquí explico, como lo dije hace un momento, sobre la investigación experimental. Aquí se abordan tres tipos de pre-experimentación experimental. Aquí es un ejemplo y aquí su modo de aplicación de una investigación experimental. Tipos de diseño de una investigación experimental. Diseño preexperimental. Se analiza y observa una variable dura o un fenómeno a modo de primer acercamiento. No se manipula. Deberá una variable independiente. Por ejemplo, un entrenador de fútbol aplica un nuevo método sobre sus alumnos y pasando 3 meses evalúa su rendimiento para conocer su, su modificación en algún indicador. El diseño experimental verdadero. En este caso, tenemos dos grupos de control. Así uno de ellos se manipula la variable independiente y el otro no. De esa manera se puede comparar el efecto en ambos grupos. La distribución de los grupos se controla. Se realiza de manera aleatoria. Podemos pensar, por ejemplo, en las pruebas de un desarrollo de las vacunas, donde algunos voluntarios se administran el proyecto de la vacuna, mientras a otros se les da un placebo o sustancia sin un efecto en particular. El diseño experimental causa, causa experimental. En este caso es similar experimental verdadero, socio en el grupo de control. No es seleccionar al azar, en cambio, se puede escoger un grupo ya formados como por ejemplo dos aulas distintas de clase en una institución educativa. La investigación experimental. Ejemplos de una investigación tipo experimental. El ejemplo más simple de una investigación de tipo experimental es una prueba de laboratorio, ya que ahí podemos ver cómo interactúan con algunos compuestos y llegan a crear sustancias, llegan a variar sustancias y a eso hace que se llegue a lo que no, a lo que quieran o no, como un perfume, un desodorante, la fragancia de un desodorante y eso. Dice, aquí pongo un ejemplo. Un estudiante de cardiología realiza una investigación para comprender el efecto de, de los alimentos en el colesterol. Y resulta que la mayoría de los pacientes con problemas de corazón no son vegetarianos, sino tienen diabetes. Es porque comen carne, supongamos. Este último puede ser un aspecto, causa, que puede provocar un ataque cardíaco. El efecto. Aquí pongo algunas características del método experimental. Es un tipo de método cuantitativo, se lleva a cabo bajo condiciones controladas. La investigación puede manipular las variables. Esto se refiere, como anteriormente lo mencioné, sobre un perfume, eh, algún desodorante, algunos alimentos, sobre la variación.
Consiste en comparar las variables, qué pasó antes, cómo eran antes y cómo fue después. Utiliza variables independientes e independientes. Aquí pongo un pequeño diagrama sobre el diseño de investigación experimental y no experimental. En el experimental, construcción de contexto experimental es a lo que quiere llegar eventualmente el experimento. En el no experimental se observan los fenómenos en su ambiente natural. La investigación experimental se manipulan las variables. En el no experimental no se manipulan las variables, solo se llegan a observar y anotar los dichos cambios. Control de variables independientes. Esto quiere decir que el sujeto de investigación puede llegar a intervenir en el experimento y así. En la no experimental no controla las variables, solo es de causa y efecto lo que provoque, ya sea como una planta recibe el calor del sol y que provoca. La investigación experimental, evaluación de causas y efectos, es cómo empezó y cómo terminó. Y en la investigación no experimental, la obtención de datos. ¿Qué es la investigación no experimental? La investigación no experimental es el tipo de investigación que carece de una variable independiente. En cambio, el investigador observa el contexto en el que se desarrolla el fenómeno y analiza para obtener la información. Aquí el sujeto no interviene con el experimento, solo se mantiene observando y comprobando qué causas tiene el experimento. A diferencia de la investigación experimental, donde las variables se mantienen constantes, la investigación no experimental se realiza cuando, durante el estudio, el investigador no puede controlar, manipular o alterar a los objetos, sino se basa en la interpretación o la observación para llegar a una conclusión. Aquí en la investigación experimental se aborda un pequeño tema, que es el diseño transversal. Se analiza cuál es el nivel del estado de unas diversas variables en un momento determinado, o bien en el cual relaciona entre un conjunto de variables en un punto en el tiempo. Aquí podemos mostrar la transversal, el transversal descriptivo, causa, el transversal causales, el diseño longitudinal. Eh, Igual dice que se encarga de analizar los cambios a través del tiempo en determinadas variables o relación entre estas. La dependencia analiza el cambio a través del tiempo dentro de alguna población en general. El de análisis evolutivo examina cambios a través del tiempo o en su población o grupos específicos. En panel estudia el mismo grupo específico de sujetos en medio de todos los tiempos o momentos. Algunas características de la investigación experimental son: la mayoría de los estudios se basan en sucesos que ocurrieron anteriormente y se analizan posteriormente. En este método no se realizan experimentos controlados por razones como la ética o la moral. No se crean muestras de estudio, al contrario, las muestras o participantes ya existen y se devuelven a su medio. Esto quiere decir que solo es
con intenciones de comprobar el experimento. El investigador no interviene directamente en el entorno de la muestra. En la investigación experimental, el investigador nunca va a intervenir, ya sea con la muestra o las variables, solo se observa. En este método se estudian los fenómenos exactamente como ocurrieron, tal y como pasó, así se los anotan, los describen y llegan a una propia conclusión. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.